Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Este, Espero que estén bien. Y bueno, vamos a continuar. Estamos en la cuarta parte ya del tema de compuestos de origen latino. Te recuerdo que estamos viendo palabras que proceden del latín y más que las palabras también nos estamos fijando, bueno, estamos viendo raíces que están presentes en muchas palabras en español y junto con esas raíces pues estamos viendo muchas palabras que se hacen con prefijos, con sufijos. Bueno, vamos de lleno a entrar en nuestro tema. Te recuerdo que tengas tu cuaderno ya a la mano para que vayas llevando tus anotaciones, tus apuntes. Bien, bueno, vamos a ir de lleno con lo que nos quedamos. Sigue la palabra, la número 21, que es la palabra vorare. Es un verbo. Vorare es comer. Allí lo tienes en la imagen. Una rica torta. Una rica torta. Vorare se quedó en el español en varias palabras. Este vorare. Como vor o como vora. O también aquí le vamos a poner como voro. Sí, puede ser vora. Puede ser voro con o. ¿Sí? Vamos a ver algunas palabras que seguramente tú has visto más de alguna vez. Ahora voy a escribir primero la palabra y luego vamos a irla partiendo para descubrir su prefijo o su sufijo, lo que tenga. ¿Sí? La primera palabra va a ser devorar. ¿La has escuchado? Tenía tanta hambre que se fue a devorar un banquete. Devorar. Bueno, ahí tiene un prefijo, ¿sí? Puedes, bueno, estamos viendo el verbo vorare que se quedó como voro, vorar. Mira, aquí está, ¿sí? Tiene un prefijo que es de. De, si lo buscas en tus apuntes que ya vimos de prefijos, es una preposición, indica intensidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa devorar? Significa comer con intensidad. ¿Sí? O sea, comer mucho, con mucha prisa, pero más que nada comer mucho, devorar. ¿Sí? Ahí tienes una. Vamos con otra. Seguramente, y más cuando estabas en la primaria, llegaste a ver que se clasificaban a los seres vivos según lo que comían. ¿Sí? ¿Recuerdas tú cómo se llama el ser vivo que come plantas? ¿Sí? Como por ejemplo la vaca. Se llama herbívoro. Y exacto, tú ya te diste cuenta que esta palabra está compuesta de dos raíces. Una ya la vimos, mira. Bueno, voro es la que estamos viendo. Aquí estamos viendo voro, voras, vorare, que es el verbo comer. Aquí está voro, ¿sí? Voro. Esa ya la sabemos, bien. Y herbi ya la vimos, ¿recuerdas? La clase anterior dijimos que herba, herba significa hierba, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra hierba, de hecho. Hoy decimos hierba, pero porque en latín se decía herba. Bien. ¿Y qué significaría herbívoro? El que come hierba o plantas, ¿sí? La vaca, el caballo, la cebra, la jirafa, los animales que solo comen plantas. Bien. Vamos a ver otra palabra más. Ahora vamos a ver la siguiente clasificación de animales, ¿no? Carnívoro. Hasta el nombre lo dice porque lo usamos mucho. Pero esa palabra precisamente viene del latín. ¿Qué alcanzas a distinguir ahí? Bueno, voro, que estoy subrayando ahorita, voro viene del verbo vorare, comer en latín. Y carni, pues viene del latín carnis, que supongo que ya te imaginas qué significa, porque en español nuestra palabra se parece mucho. Carne, exacto. De hecho, nuestra palabra carne, nosotros le llamamos carne porque en latín se decía carnis. ¿Te fijas el gran parecido? No deja de ser el español un hijo del latín. ¿Sí? Bien. ¿Qué significaría carnívoro? El que come carne. ¿Sí? Vamos a poner una palabra que quizá nunca has oído, pero sobre todo para los que están acostumbrados a comer jugo, tomar jugos en la mañana y cosas así.
¿cómo se le llamaría a alguien que toma jugos en la mañana? Que le gustan los jugos. O que solamente se come el jugo de la fruta, por ejemplo. Bueno, voy a poner aquí la palabra. ¿Cómo se dice jugo en latín? Se dice sucus o suki. Así. Suki. Esto significa jugo. Y entonces vamos a formar la palabra. Tú y yo. Vamos a tomar la raíz. O sea, vamos a quitarle este final us. Le quitamos esto. Esta i. Y nada más nos quedamos con la doble c. Y va a ser succívoro. ¿Sí? Succívoro es el que come jugo. Por de ahí viene también la palabra succionar. Succionar es sacar el jugo. ¿Sí? Pero bueno, esto no es el tema como tal. Es boro. Y hay más palabras, ¿sí? En la actividad que viene al final de este video te vas a encontrar una, ¿sí? Para que también la integres después en tu memoria. Continuamos. Vamos con la palabra número o la raíz 22. Esta palabra, esta raíz en específico, está muy, muy presente en el español. Bueno, todas las que estamos viendo, pero hay unas más que otras. Facere. Ahí vas a encontrar que dice facere. Facere en latín significa hacer. Y en el español se quedó como facere, como fico. Vas a encontrar muchas palabras con fico al final. O facer. ¿Sí? Es curioso, y esta es una nota también ahorita, así para que tú entiendas mucho. La F en latín pasó al español como F. En el español antiguo hace 500 años, hacer se decía facer con F. Por una extraña razón, esa F se fue convirtiendo en sonidos que ya no, en la letra muda ya no se pronunciaba. Por eso, facer cambió a hacer. Hoy lo decimos hacer. Después, al ratito, vamos a ver la palabra hoja. Se decía foja en español antiguo y cambió a hoja. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mencionado en las primeras clases. Bueno, pero ahora sí, vamos con el latín facere, hacer. Y lo encontramos como facere, fico o facer. Bien, vamos a ver algunas palabras. Por ejemplo, seguramente has escuchado simplificar. ¿Has escuchado esa palabra? Hay que simplificarlo, profe. ¿Qué significa simplificar? Bueno, ahí encuentras tú ficar, que estoy subrayando ahorita. Bueno, viene de facere, ¿sí? Ficar, que indica hacer. Y simpli, pues significa simple, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir aquí la raíz, simple, en latín es simplis. En latín simplis significa simple. Simplificar significa hacer simple. Simplificar, hacerlo más simple. Bien, vamos con otra palabra. No sé si la has escuchado, pero deificar. Aquí tenemos el ficar que es de facere, que significa hacer. Y la otra raíz, la parte dei, ¿de dónde viene? Pues viene de Deus Dei, así, que significa, ¿qué crees tú? Dios. Deificar significa hacer Dios. Hacerse Dios. ¿Sí? No, es que yo me voy a convertir en un Dios. Te vas a deificar. Bien. Vamos con otra palabra más. Porque de estas sí hay muchas, ¿eh? Las vamos a ir mencionando para que las vayas por ahí integrando en tus apuntes. Magnificar, no sé si lo has escuchado. Magnificar es cuando, bueno, ahorita lo mencionamos. Aquí tenemos otra vez el pseudo sufijo, porque son pseudo sufijos. Facere es una palabra, es hacer, pero se usa en muchas palabras también como sufijo, acompañando una raíz, ¿sí? Ahí tenemos el pseudo sufijo ficar, que es hacer, y magni, que ya lo habíamos mencionado, viene de magnus,
que significa, ¿recuerdas? Grande, algo magno. De hecho, hoy decimos en español magno, pero viene de aquí, magnus en latín, es grande. Entonces, magnificar en español, ¿qué crees que significa? Hacer grande, exacto. Hacer grande, ¿sí? Magnificar. Otra palabra más, porque de este te digo, sí hay muchas. Por ejemplo, damnificar. No sé si has escuchado esa palabra. Hubo, por ejemplo, después de un terremoto, miles de damnificados. Damnificar, el verbo damnificar, ¿qué significa? Vamos a descubrirlo. Tenemos aquí de nuevo ficar, que ya sabemos viene de hacer, de facere en latín. ¿Y dónde viene damni? ¿Sí? Este damni que estoy subrayando ahorita, ¿de dónde viene? Pues te lo digo. Damnum. Damnum significa daño. ¿Sí? Damnum, daño. Y entonces damnificar significa hacer daño. ¿Sí? Por eso los damnificados, a los que se les hicieron daño, a los que se les hizo daño. Damnificar es hacer daño, ¿sí? Sobre todo se aplica esta palabra para huracanes, terremotos, todos los que sufren daño, pero de la naturaleza. Aunque la palabra daño indica cualquier daño, ¿verdad? Bueno, vamos con otra palabra más. Esta sí la has escuchado mucho y hasta hay un nombre de una película, ¿sí? Maléfico o maléfica para que te acuerdes de la película. Maléfica. Pues esta palabra, aquí tenemos fico, que es hacer, el que hace daño, ¿sí? Y malé, ¿qué crees que significa? Pues ya esa suena muy, muy obvia. Malus es malo. Maléfico, maléfica es el que hace daño. Maléfico, maléfica. ¿Sí? Y vamos con el contrario, el antónimo, el contrario. ¿Cómo se llama la persona que hace bien? Bueno, tenemos fico, fica, y es benéfico. Te lo has escuchado, ¿verdad? Benéfico, que viene de bene, que es bien en latín. Benefico. Benefico, el que hace el bien. El que hace el bien. Y así le decimos también, por ejemplo, al ejercicio. El ejercicio es benéfico porque nos hace bien a la salud. El cuidarnos ahorita en tiempo de contingencia es benéfico. Bueno, ¿sí? Ahí tenemos un conjunto de palabras que tienen presente fico. Todavía tengo más, ¿sí? Vamos mencionándolas. Esta palabra, eficaz, seguramente la has escuchado, pues también tiene presente, aquí está, el fico, ficas, ¿sí? Aquí es de hacer. ¿Y de dónde viene el e? Bueno, recuerdas que lo vimos en los prefijos, significa dentro. Y entonces, eficaz significa dentro, hacer dentro, perdón. Hacer, o indica la palabra hacer dentro. Vamos con otra más, que sería la última. Esta también la has escuchado seguramente. Deficiente. Aquí tenemos de nuevo este ficiente, fici, fíjate el parecido, fici, sobre todo las primeras letritas, fici, y ahí tenemos de, el prefijo de, que habíamos indicado que es aparte o separación, ¿verdad? Aparte, separación, indica como separar algo, apartarlo. Deficiente entonces significa hacer aparte. Separar, hacer algo separado, o sea que mal hecho, ¿sí? Bien. Hasta aquí dejamos este cuadro, lo voy a subir un poquito más. Me parece que hasta ahorita creo que vamos claros en esto. Bien, continuamos entonces con la siguiente palabra, caput, capitis, ¿sí? Caput, capitis, que significa cabeza. En el español vas a encontrar mucho esto, capit, con la A, capit, capita,
O también en algunas capito o capiti con i, ¿sí? Hay mucho eso, capiti, capita, capito, bueno. Significa cabeza, ¿sí? No sé si has escuchado, por ejemplo, la palabra, sobre todo en economía, per cápita, que está en latín, eso lo vamos a ver luego en otros temas, pero la frasecita per cápita es una locución latina, muy usada en español. Es una frasecita que así en latín, tal cual en latín, se usa en español. Pero allí está presente esta palabra, per cápita, cabeza, ¿sí? Vamos a ver algunas palabras. Vamos a agregar el sufijo al y te darás cuenta que sale una palabra. ¿Qué palabra sale agregando el sufijo al? A ver, vamos a hacer capit al. Capital, exacto. Capital, esa palabrita es relativo a la cabeza. Así se llama las ciudades que son las más importantes. O también cuando estamos hablando de alguna cosa decimos, este es el tema capital, es decir, es el tema de la cabeza, el tema de relativo a la cabeza, el más importante. ¿Sí? Vamos con otra palabra. Tenemos, ¿cómo se llama cuando a alguien le cortan la cabeza? Que lo matan y le cortan la cabeza. Es decapitar, exacto. Decapitar, pues tiene el prefijo de, que significa separación, apartar, ¿sí? Y entonces significa separar la cabeza, decapitar. Murió decapitado. Tenemos también, seguramente en tus trabajos, en tus libros, lo has de haber encontrado muchas veces. Capítulo. Capítulo. También está presente esta palabra. Bueno, aquí tenemos capi, capit, que, bueno, ahí está, es cabeza, indica cabeza. ¿Te acuerdas qué significa este sufijo ulo? Que hasta nos daba risa, ¿no? Ulo. Significa pequeño, es un diminutivo, ¿sí? Como culo también es un diminutivo en latín y en español se quedó en palabras. Bien, ¿qué significaría capítulo? Bueno, significaría cabecita, es decir, pequeña cabeza. Un capítulo pues es como el encabezadito, la cabecita de un texto, de un escrito, ¿sí? Bien, vamos con otra palabra. Ahora vamos agregando el prefijo re, que recuerda significa volver a. Volver a. Y entonces, a ver, recapitular, ¿sí? Recapitular es volver a la cabeza, ¿sí? Recapitular es como volver a la cabeza, volver de nuevo a donde empezamos. Bien. Bueno, hasta aquí dejamos caput, capiti, que es cabeza. Vamos con la siguiente, que sería la número 24. En latín, ¿qué dice aquí? Recordando el tema de pronunciación en latín, lo poquito que vimos sobre pronunciación, recuerda que la GI se pronuncia como G. Entonces ahí dice digitus. Digitus. Digitus digiti. Que significaba en latín dedo. Ahí tienes dos dedos bien enamorados. En palabras, en español se quedó con la O dígito, con la I digiti, con la A digita, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que hay muchas palabras con eso. Vamos viéndolas, algunas. Voy a primero escribir las palabras y luego vamos viendo sus prefijos, sus sufijos, sus acompañantes y sus significados. Vamos viendo primero digital, por ejemplo. Digital, ahí está. Y luego tenemos interdigital. Y luego tenemos prestidigitador. Prestidigitador.
Y luego tenemos digitupuntura. No sé si las has escuchado. Bueno, vamos a poner esas 4 palabras. La primera, está aquí digit y luego termina en al. Ese al, ya lo hemos visto, ¿recuerdas qué es? Es el prefijo, el sufijo relativo a. Y entonces, ¿qué significaría? Es relativo a los dedos, al dedo o a los dedos. Digital es algo relativo a los dedos. Al menos esa es su etimología, se refería al uso de los dedos, ¿sí? Por ejemplo, los teclados digitales, cosas así. Luego tenemos la palabra, aquí la segunda, interdigital. Bueno, ahí está también el sufijo al. Lo escribo, aunque ya lo conoces, relativo a. Pero también tenemos un prefijo. ¿Cuál es? Inter, ¿sí? Inter, que significa, ya también lo mencionamos, ¿recuerdas? Entre. Inter es entre, ¿sí? Hasta decimos cuando estamos jugando básquetbol o fútbol, un inter, un entre, un en medio, ¿sí? Bien, ¿qué significaría la palabra interdigital? Significa entre dedos. Interdigital. Esta palabra también digital pasó ya mucho a referirse a las cuestiones de computadora, pero porque se usaba en cualquier cosa de computadora se usa mucho los dedos, ¿no? Pero su etimología, es decir, en latín dígitos es dedo, digitus. Bien. Luego tenemos la palabra prestidigitador, ¿sí? Vamos desmembrándola. ¿De dónde viene presti? Presti, prestus, presti, prestus significa rápido. ¿Y qué crees tú que significa prestidigitador? Dedos rápidos. Se le llama así a alguien que escribe, alguien que es bueno para escribir en las computadoras, en los teclados, cuando se usaba la máquina de escribir también, hasta en la calculadora, que escribe muy rápido porque sus dedos se mueven rápido. El nombre de esa persona es ese, prestidigitador, que es rápido con sus dedos. Y vamos con la última palabra, digitupuntura. Bueno, aquí tenemos digitu, pues viene de digitus, dedos. ¿Y qué significa puntura? Bueno, puntura viene de, en latín, puntura, punture, que significa puntas, o también se le usa para designar aguja, ¿sí? Punta o agujas. Y entonces sería agujas, dedos, agujas por los dedos, ¿sí? Ahorita explico por qué. Bueno, ustedes saben que hay ciertas técnicas u otros modos de aplicar medicina en otros países. Algunas son medicinas tradicionales, no tanto la medicina comprobada científicamente. Y en el caso de China, por ejemplo, se usa mucho, se empezó a usar desde hace muchos años y hasta la actualidad sigue, curar personas por medio de agujas. No sé si lo has visto, si no lo sabías, busca en internet, lo puedes encontrar. Se clavan las puntitas de las agujas en alguna parte del cuerpo. Y entonces cuando esas agujas se clavan en los dedos, es digitupuntura, porque es agujas en los dedos, ¿sí? Bueno, es por cultura general, pero es digitupuntura. Bien, continuamos ahora con otra palabra. Esta es muy, muy interesante. Dejen acomodo mi cuadro. Bien. Tenemos la palabra en latín folium. Y la otra palabra es folii, con doble i. Folii. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Significaba hoja. ¿Cuál hoja? Es curioso.
En latín, folium, foli, significaba la hoja de los árboles, que aquí tienes, y significaba las hojas ya para escribir. De hecho, en español también, si llega tu amigo gringo del que hablábamos en los ejemplos que hemos estado usando, y te dice, oye, ¿cómo le dicen ustedes a la parte de la planta que es verde, la partecita delgadita? Ah, nosotros le decimos hojas. Oh. Y después te pregunta, ¿cómo le dicen a esto, a una hoja, a esto? ¿Cómo le dicen ustedes al papel, a esto? Y tú le dices hoja. Ah, entonces le dicen igual. ¿Sí? Le decimos igual a la hoja del árbol, a la hoja de planta y también a la hoja para escribir. ¿Sí? En latín era igual. Folium es cualquiera de estas dos. ¿Sí? De hecho, pues yo creo que heredamos el llamar hoja a esas dos cosas diferentes por el latín también. ¿Sí? Vamos a encontrar presente esta palabra, folium, en raíces de algunas palabras como foli, con O, folio, folia, ¿sí? Con O o con A. Vamos viendo algunos ejemplos. Voy poniendo primero la palabra en esta ocasión. Tenemos, por ejemplo, portafolio. Tiene que ver con esto. Portafolio tiene ahí un prefijo, o está un pseudo prefijo, que es porta, que viene del verbo portare, que es llevar. Si portare es llevar en latín, portafolio significaría el que lleva hojas. ¿Sí? Portafolios, el que lleva hojas. Porque pues en un portafolio, en ese maletín, bueno, de hecho un portafolio es por si no lo sabías, es esa pequeña maletita en la que las personas guardan hojas, guardan documentos. También otra palabra sería foliolo. Foliolo. ¿No lo has escuchado? Quizá no. Bueno, aquí tenemos presente folio, que ya dijimos es hoja, y esa terminación también olo, no recuerdo, creo que no la mencionamos. No, sí la mencionamos, viene de ulo, olo, ulus, todo esas culo, que significa pequeño, es un diminutivo, ¿sí? Pongo aquí, voy a poner olo o de ulo también, ¿verdad? En este caso es olo, que significa, es diminutivo, pequeño. ¿Qué significa en latín foliolo? ¿O qué significaba y que pasó al español? Es hojita, hoja pequeña. Es el nombre de las plantitas, sobre todo esta sí es para las plantas de árbol, ¿sí? Cuando las hojitas son pequeñas se le llama foliolos, ¿sí? De alguna planta, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita del orégano. El orégano, la planta de orégano, pues son foliolos, son hojitas pequeñas. Foliolo. Vamos con una más. Foliar. Para aquellos que han trabajado en alguna notaría o simplemente cuando tienes boletos de una rifa, foliar, ahí se usa. Foliar, bueno, su significado real ahora nosotros lo aplicamos para ponerle un número a una hoja, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer una rifa para recaudar fondos para su grupo. Pero hiciste 10 listas, o bueno, hiciste 40 listas de rifa. Y pues no quieres confundirlas, ¿verdad? El que está organizando quiere saber a quién le dio la número 1, a la 2, y le tiene que poner un numerito. Eso es foliar. Foliar es ponerle a la hoja el número 1, a la hoja número 2, a la hoja 3. Bueno, ese es el significado real. Palabra foliar es como ir enumerando las hojas, ¿sí? Documentos, cosas así. Pero la palabra, ahora vamos viendo la palabra por sí sola. ¿De dónde viene? Bueno, viene de folio, folias. Ahí está, folia.
que es hoja. Y entonces tiene un sufijo que es ar, que es lo referente, lo relativo a y relativo a las hojas. ¿Sí? Eso indicaría la palabra, algo relacionado a hojas. Foliar. Bien. Bueno, hasta aquí vamos dejando esta palabra, folio. ¿Sí? También, bueno, esto es dicho de paso, la palabra folio también se usa para, así sola en latín, folio. Bueno, ya es en español, pero viene de latín. En español nosotros la usamos, folio, para referirnos a una hoja ya, un documento. Sobre todo los que trabajan en notaría o en cuestiones legales, como es el registro civil. Cuando alguien se va a casar, por ejemplo, a registro civil, en un libro se anotan todos los datos de los que se casan, y esa hoja se llama folio. ¿Sí? La hoja, folio. Y ya sabes que en latín es hoja. Bien. Continuamos entonces con la 26, que sería la última que vamos a ver el día de hoy, que es pes pedi. Tenemos ahí las dos palabras, pes pedi, que significa pie. En español se quedó como pez, y vamos escribiendo allí algunas palabras. Por ejemplo, ¿cómo dirías tú algo relativo al pie? Algo que está relacionado al pie. Ya supimos que al es el sufijo relativo a. Y entonces ped, al. Pedal es relativo al pie, ¿sí? Por ejemplo, un aparatejo pedal es una cosa pedal, es algo que está relacionado al pie. Por eso se le llamó así al pedal del carro, al pedal de un órgano para músicos, a todo lo que esté relacionado con los pies es pedal. ¿Sí? Bien, es relativo al pie. Me equivoqué aquí. Bien. ¿Y qué otra palabra tenemos? Tenemos en latín, esta ya la habíamos mencionado, me parece, esta palabra. Vi, es que dijimos que viene de dos. Y ¿cómo se diría? ¿Cómo se llaman los animales que tienen dos patas? Por ejemplo, los seres humanos o algunos monos, el gorila, que pueden caminar en dos patas. Bípedo significa dos pies, ¿sí? No tienen cuatro patas, no andan en cuatro patas, sino que andan en dos, ¿sí? Bien. Vamos a poner otra más que está relacionada. ¿Te acuerdas cómo se decía en latín 4? En tu tema de números. Quatuor. ¿Sí? Quatuor es 4. ¿Sí? Y de ahí viene una palabra, cuadrúpedo. ¿Sí? ¿Qué crees que significa un cuadrúpedo? Pues a un lugar de un bípedo, ahora es uno que anda en cuatro pies. Un cuadrúpedo, una vaca, un caballo. Ellos son cuadrúpedos. ¿Sí? Bien. Y hasta aquí. Estas serían las raíces de las que hay varias palabras en español y algunas palabras que hemos visto ya en español. Bien, vamos a hacer este ejercicio, esta actividad en tu cuaderno, ¿sí? Ojo, les hago una recomendación, chicos. Tengan mucho cuidado al leer las indicaciones, ¿sí? No es todos, pero algunos tienen dificultades al hacer actividades, trabajos. Me doy cuenta de que no realizan las indicaciones, ¿sí? Si a lo mejor tu trabajo está muy bien hecho, perfecto, pero también hay veces que se te dan indicaciones. Por ejemplo, ¿no? Pon el título en color rojo y el texto en color azul. Es un ejemplo. Y algunos, por decir así, si yo dejara esa tarea,
me mandarían todo el texto en negro. A ver, la indicación es título en rojo, texto en azul. Digo, es un ejemplo, no que esta actividad la vayas a hacer así, no. Pero hay que leer indicaciones y aprender a seguirlas, ¿sí? Eso es muy importante ahorita para tu nivel de académico, de que estás estudiando, para tus trabajos, porque eso influye mucho a la hora de evaluar, sobre todo en trabajos formales, donde se te pide, te voy a revisar esto, esto y esto y esto, y si algo falta, pues pierdes puntos. Eso es lo primero. Y segundo, ya para la vida, para un trabajo, a veces no sabemos seguir indicaciones y nos dicen una cosa y no la hacemos tal como nos la pidieron y después por eso estamos batallando, ¿sí? Entonces, les recomiendo y les recuerdo, sigan las indicaciones, léanlas con mucha atención y vean lo que allí dice, ¿sí? Ojo, aquí la indicación dice, realiza en tu cuaderno la siguiente actividad. En su cuaderno, ya cuando lo hayas terminado, le tomas una foto y lo envías, ¿sí? Son nada más tres puntitos. El primero dice, investiga cuáles son las dos raíces presentes en la palabra omnívoro y qué significa esa palabra. Recuerdas que en este video, ahorita acabamos de ver al iniciar, voro, herbívoro, carnívoro. Bueno, pues aquí está una palabrita más. Investiga la palabra omnívoro, cuáles son sus dos raíces. Aquí en tu cuaderno escríbelas. Voro, ovni, ¿qué significan? Búscalo. ¿Y qué significa la palabra omnívoro? ¿Sí? Bien. 2. En la imagen, esta imagen que tienes aquí, tienes las partes de las columnas. Digo esto para aquel que le interese estudiar después arquitectura. Una columna, cuando las hacen, tienen partes, ¿sí? ¿De qué palabra en latín viene capitel? Ahí una de las partes de la columna es capitel, no sé si la alcanzas a ver ahí, la parte de arriba. La palabra capitel viene de una palabra en latín, de las que vimos precisamente en este video. Busca, relaciona de qué palabra viene y escribe aquí también por qué crees que viene de esa palabra, ¿sí? Tu opinión. Y 3. Escribe 3 palabras que más te hayan llamado la atención de este video clase y escribe su significado etimológico. Sí, por ejemplo, carnívoro. Me llamó la atención carnívoro. Carnívoro significa el que come carne, ¿sí? Eso es, 3 palabras con su significado. Y basta. Bien. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos este tema. Espero que se encuentren bien, cuídense y espero también que pronto nos podamos ver. Hasta luego.